Bueno, este pequeño seminario que organizamos un poco, que se le ocurrió a Javier, que montamos también con Javier y también con David Alegre, que no ha podido estar hoy, un poco sobre temas que venimos compartiendo y venimos trabajando desde hace mucho tiempo, pero que nos hemos metido más en dinámica en los últimos tiempos, relacionado con los pasados de violencia, relacionado con no tanto con las dinámicas generales, que igual es lo que más habíamos abordado en los últimos, habíamos hablado de nuestra trayectoria, sino más con los actores, tanto las víctimas como los victimarios, las víctimas como los perpetradores. Bueno, luego hay cuestiones de esas que podemos entrar en el debate, y que le dimos este título de cómo tratar el pasado de violencia, metodología y debates para la historiografía actual. Y un poco la invitación también era hacer una reflexión de conjunto, cada uno desde la trayectoria investigadora y desde los intereses de investigación que tenemos todos y todas, también la gente que está online, los que estamos aquí presenciales. Y bueno, la idea es un poco construir un debate colectivo a partir de una serie de líneas de debate y de discusión que hemos circulado en principio entre la gente que estaba convocada digamos, a participar en la mesa redonda, que es una mesa redonda muy grande y es una mesa redonda híbrida en este sentido. Pero bueno, como ponencia inicial o como conferencia marco, hemos querido traer a alguien, una persona experta en este tipo de cuestiones y que entra mucho en este tipo de debates, ¿no? sobre cómo abordar metodológicamente el tratamiento de las víctimas, el tratamiento también en este caso relacionado con las exhumaciones, ¿no? Cómo abordar los detalles de los hechos de violencia, tratar los nombres, bueno, todas estas cuestiones también éticas y metodológicas que hay en torno a esta cuestión. Y en este caso la invitada que va a abrir el seminario, una ponencia de unos 30 minutos más o menos, que luego podemos discutir sobre lo que plantee y dar pie al resto del debate, es Miriam Saca, que es investigadora postdoctoral Margarita Salas en la Universidad de Barcelona, que hizo una tesis doctoral en 2022 en la Universidad Complutense de Madrid. Si no estoy equivocado, yo el título es Cuerpos-Nación, las exhumaciones de los mártires y caídos por Dios y por España, 1976-1951, que habla un poco también desde esta perspectiva y que además la cronología es particularmente interesante porque evidentemente remite, yo creo que a un tratamiento de todo este tipo de cuestiones muy diferente al que nosotros podamos plantear aquí con unas coordenadas metodológicas y desde luego ideológicas muy distintas. Así que nada, bueno, yo simple esta pequeña presentación. Gracias por venir, gracias por aceptar la invitación, encantado de que estés con nosotros y cuando quieras. Sí, dale, sí. Sí, vale. Bueno, agradeceros lo primero de todo a ti, Miguel, y a Javier por la invitación, porque creo que las preguntas que planteáis en el seminario encajan muy bien con aquellas que yo me planteé durante mi investigación y que me sigo planteando hoy en día y que creo que son importantísimas para entender cómo afrontamos ciertas realidades de violencia y figuras tan importantes como las víctimas y los perpetradores, ¿no? Y a la hora de pensar la ponencia, pensé que lo que podría ser más útil sería explicar cuál fue mi objeto de estudio y sobre todo plantear los retos metodológicos a los que me enfrenté y las decisiones que tomé para hacerles frente, ¿no? Igualmente intentaré responder a alguna de las preguntas planteadas por el seminario para aportar al debate posterior, o más bien cómo mi experiencia me permite abordar ese tipo de preguntas, porque las respuestas pueden ser más adecuadas o menos adecuadas según el contexto y por supuesto siempre están abiertas a debate, que es lo interesante. Como el título de mi ponencia indica, yo me voy a enfocar en unas víctimas muy particulares, aquellas denominadas por la dictadura como mártires y caídos por Dios y por España, entre otros términos, una víctima que el perpetrador considera como propia y que construye ya no solo desde lo ideológico y lo simbólico, sino también desde lo judicial y lo forense. Mi viaje se inicia a través de mi investigación doctoral. Yo en 2017 llego al equipo interdisciplinar Subtierro en el CSIC, liderado por Paco Ferrandi, y con la intención o la idea de realizar
un estudio sobre las exhumaciones que lleva a cabo la dictadura en posguerra. Pero a medida que fui profundizando en mi investigación, tempranamente se revelaba que la profundidad y complejidad del proceso excedía la mera recuperación de esos cadáveres, revelando que el objeto de estudio de mi investigación iba a ser finalmente el proceso de gestión legal, forense e ideológico realizado por las fuerzas sublevadas y la dictadura sobre los cadáveres a los que les atribuían la categoría de mártires caídos. Otra de las finalidades de esta investigación era también sumar al conocimiento de los 4 principales ciclos de exhumaciones en la historia contemporánea de España. ¿Qué pasó? Sí, traigo a colación estos ciclos de exhumaciones porque cada una de estas fases de desenterramientos han de ser entendidas en su contexto histórico, con sus particularidades técnicas, políticas y sociales, teniendo también muy presentes las víctimas que van a ser recuperadas y los relatos memoriales que acompañan cada caso, ¿no? Bueno, no me voy a centrar en explicar cada una de ellas porque no me da tiempo, pero si en algún caso queréis que las amplíe en algún caso, pues sin ningún problema. Yo hoy me voy a centrar en aquellas que fueron objeto de estudio de mi investigación, que son las que se van a llevar a cabo en el denominado primer ciclo, o lo que se está denominando como primer ciclo de exhumaciones, que va a tener su localización en el contexto de la guerra y la posguerra. Aquí me gustaría puntualizar que investigaciones que se han ido realizando en los últimos años, y la mía también suma al conocimiento de ellas, es que destaca la importancia que va a tener también el proceso judicial y forense que va a llevar a cabo la República, la justicia republicana, durante la guerra, para investigar las muertes extrajudiciales, la retaguardia republicana. Y este proceso de gestión judicial y forense va a estar en paralelo también con las llevadas a cabo por las fuerzas sublevadas durante la guerra, pero a finales de la guerra y en la posguerra solo va a existir un proceso judicial y forense destinado a estos mártires y caídos por España, llevado a cabo por la dictadura. Como os decía, al final de la guerra y de la posguerra solo existirá este proceso. El objetivo principal de mi investigación fue sacar a la luz un proceso jurídico-político de amplio espectro, totalmente legislado por las autoridades sublevadas y dictatoriales y destinado únicamente a esos denominados caídos y mártires. Como mencionaba anteriormente, cada ciclo de exhumaciones expuesto aquí, al igual que el que ocupa mi investigación, corresponde a diferentes encuadres necropolíticos. Y es muy interesante cómo el estudio de estas diferentes fases nos permiten adquirir una visión más amplia y global y abordar unas preguntas sobre las víctimas y los perpetradores, sus procesos históricos diferenciales y complejizar, por lo tanto, el debate en torno a estas dos figuras. Por supuesto, esta investigación llegaba en un contexto de estudio muy marcado por los debates historiográficos y simbólicos en torno a la construcción y evolución histórica de la figura mártir y caído, y hoy contamos aquí online y presencial con algunos de los principales referentes en el análisis de estas figuras políticas. Mi deseo es que mi investigación sea un aporte en el debate sobre esta figura a través del análisis de este primer ciclo de exhumaciones y de la construcción de estas figuras por parte del interpretador desde lo legal y lo forense. Como sabemos, una parte importante de ese culto fueron las conmemoraciones públicas, las monumentalizaciones en torno a esos cadáveres, y este culto, como habéis planteado, por ejemplo, José Luis y Javier, se revela como una herramienta fundamental para activar y mantener el recuerdo colectivo, elemento central para la continuidad simbólica y la legitimación, ¿no?, de esta dictadura. Con ello, como analiza, por ejemplo, el antropólogo Paco Ferrandi, se consolidaba el relato hegemónico del régimen, atravesado por una retórica política nacional católica, tenía el sacrificio
sacrificio, heroísmo y martirio, ¿no? Plasmada en esa figura clave que construyen. La investigación en torno al proceso legal y forense del que fueron objeto estos cuerpos ha revelado que dichas prácticas conmemorativas y monumentales eran la punta del iceberg visible, ¿no? Y al final el proceso judicial y forense se puede entender como ese cuerpo del iceberg que estaba sumergido y no era tan visible. Por supuesto, la historiografía no desconocía que el hecho de que la dictadura prestó una especial atención a estos cadáveres y a la gestión física de los mismos. Nuevamente, historiadores aquí presentes hoy, junto a otros, lo ubicabais cronológicamente en la posguerra y lo definíais como un conjunto de disposiciones gubernamentales que regularon y fomentaron la búsqueda y exhumación de cadáveres. De igual manera lo enmarcabais en el proceso judicial de la causa general y señalabais la existencia de procesos de exhumación. Bueno, a raíz de este contexto y gracias a este contexto previo de estudio, yo pude llevar a cabo una investigación en profundidad sobre estas prácticas de exhumación, pero sobre todo sobre el proceso judicial en torno a la víctima que consideraba propia la dictadura. Y lo que traigo hoy y me gustaría exponer al debate es la construcción de víctima por parte de la dictadura a través de este proceso. Me gustaría exponer cómo se llevó a cabo, pero también revelar aquellos aspectos que contradicen el relato dictatorial y que revelan cómo se llevó a cabo ese proceso y desarticulan la imagen idealizada que se vende a través de la narrativa dictatorial. Para situar un poco esta figura y el proceso de exhumaciones, comenzaré planteando el marco cronológico de las mismas y sus fases y particularidades. De esta manera, el análisis de las diferentes fuentes documentales, principalmente la causa general, me ha permitido estudiar casi 15 años de proceso a nivel estatal, identificar su temporalidad y sus ejecutores. Se ha demostrado que la gestión de estos cuerpos fue un proceso multidimensional, totalmente gestionado por el Estado y judicializado principalmente a través de la causa general desde abril de 1940. Paso la... ¿Cómo es? Sí. La gestión de estos cuerpos se va a llevar a cabo y se conforma a través de dos aristas principales. La primera corresponde a la gestión gestionada por las fuerzas sublevadas, principalmente a través del Boletín Oficial del Estado desde 1936. A través de este diario oficial se llevaron a cabo las principales políticas mortuorias durante la guerra. Se llevó a cabo el proceso de publicación de nuevas leyes y disposiciones judiciales que dieron inicio, asentaron y regularon los procesos de recuperación de estos cadáveres. Son importantes, y las traigo a colación hoy, porque estas leyes permitieron enmarcar la figura legal de víctima a todo aquel asesinado por las hordas marxistas, convirtiéndose en los cimientos que permitieron más tarde a la dictadura asentar legalmente la figura de mártir y caído como víctima exclusiva y excluyente. Estas medidas y su temprana difusión muestran la voluntad política por parte de las fuerzas sublevadas de atender, como ellos mismos mencionaban, la adecuada gestión de sus cadáveres y dotan a este proceso de una importante carga ideológica y política que será constante. La otra arista de gestión legal, ideológica y forense se conformó a través de los procesos jurídico-militares durante la guerra y tras ella en el proceso judicial de la causa general. Esta arista aglutina los procesos de investigación judicial sobre las víctimas del régimen, la localización de fosas, los actos de exhumación, las prácticas forenses asociadas y los traslados e inhumaciones de estos cadáveres. Una serie de actuaciones que conformó lo que he denominado en el contexto de mi investigación gestión de los cuerpos-nación. Más adelante volveré al término cuerpos-nación, que nace de esa idea de trascender el lenguaje y la narrativa del perpetrador creando categorías propias, ¿no? La gestión
gestión que os menciono tiene diferentes fases cronológicas y cada una de ellas responde a un contexto político, judicial y forense distintos. Comenzaría con las propias exhumaciones que se van a llevar a cabo durante la guerra, desde 1936. Desde los primeros meses de la guerra aparecen evidencias documentales de la realización de exhumaciones, destacando dos tipologías principales. Las más tempranas fueron aquellas llevadas a cabo por los propios familiares, ayuntamientos o autoridades militares o civiles, poco definidas, dando como resultado procesos con nula documentación judicial y forense, convertidos en meras referencias aportadas por los ayuntamientos con posterioridad. Estas exhumaciones fueron reveladas a la causa general tras la guerra por los agentes locales, principalmente por jueces municipales y alcaldes, y respondían en la mayoría de los casos a la recuperación de los cuerpos por iniciativa familiar. Paralelamente a estas exhumaciones, desde 1937 se llevaron a cabo las exhumaciones realizadas por la justicia militar. Me refiero a las efectuadas por las causas generales militares, antecedentes de la causa general y ejecutadas desde las auditorías del Ejército de Ocupación. A través de ellos se llevaron a cabo investigaciones para recopilar información sobre las víctimas y responsables del denominado terror rojo, pero se ha demostrado que estos procesos también ejecutaron exhumaciones en provincias como Burgos, Cantabria y Madrid. Aún así, mi investigación confirma que el proceso legal y biológico de gestión de estos cadáveres, de los considerados víctimas para el régimen, fue principalmente ejecutado por la causa general y regulado por la misma a partir de abril de 1940. De este modo se transitó de los tribunales militares a la Fiscalía del Tribunal Supremo del nuevo gobierno dictatorial. Se demuestra a su vez una continuidad procesal con las actuaciones jurídico-políticas previas, a partir de las cuales son asumidas las investigaciones realizadas y la documentación legal generada por las causas generales militares dentro del nuevo proceso judicial de posguerra, motivo por el cual conocemos las exhumaciones que se hicieron durante la guerra. Asimismo, se ha revelado su carácter centralista. El eje y núcleo de la investigación se regulaba, controlaba y ejecutaba directa e indirectamente desde el Tribunal Supremo de Madrid, y esta provincia será la única que cuente con un expediente específicamente para exhumaciones, localización y exhumación de mártires y caídos. A partir de octubre de 1940 comenzaron a incoarse las causas generales en las demás provincias, encabezadas por los fiscales delegados de cada una de ellas, y sus procedimientos fueron estipulados a través de las instrucciones y modelos, aquí tenéis algunos ejemplos de ellos, que eran enviados desde la capital a través de órdenes judiciales y que tuvieron como una de las finalidades monopolizar el proceso de exhumación. Es decir, se ordenaba y se informaba de que las únicas autoridades que podían realizar exhumaciones debían ser la causa general o por lo menos autorizarlas. Esta documentación se convirtió en herramientas principales para la recopilación de información por parte de la Fiscalía a nivel estatal en una suerte de red de inteligencia. Esta documentación tenía como principal finalidad la obtención de información clave deseada por el régimen, un listado de víctimas, pero por supuesto de culpables también. Porque no se puede desvincular el proceso de justicia hacia sus víctimas del proceso represivo hacia los vencidos. Las investigaciones criminales, los interrogatorios y las torturas serán modos de operar que no se pueden desvincular de las actuaciones judiciales y los procesos de exhumación en torno a estos cadáveres de los mártires caídos. La investigación ha permitido identificar a los principales agentes implicados. La investigación ha permitido identificar los principales agentes implicados en el proceso jurídico-político, identificados como agentes fundamentales en la ejecución del proceso, por lo tanto identificados como ejecutores y entendidos desde mi análisis en el marco de los perpetradores, que eso también es interesante para situar
luego a la hora de definir y describir categorías. El análisis de la participación y funciones de cada uno de ellos en el aparataje judicial ha revelado la existencia de jerarquías y disputas entre los diferentes agentes. Y sus agendas y sus deseos. Se ha demostrado que la profunda simbología y utilidad política de los restos orgánicos rescatados desde de las fosas los convertían en objetos físicos para el ejercicio del poder. Ahora voy a centrarme un poco en unas cuestiones metodológicas que fueron importantes y que tuve que abordar durante mi investigación y que me gustaría compartir con vosotros. Uno de los principales retos que vino de las propias características del documento judicial, el contexto político e ideológico, pero también su construcción y desarrollo. Por lo tanto, tenía la finalidad de ir más allá de lo narrado por los ejecutores, llevar a cabo un análisis crítico que me permitiera enfrentar las afirmaciones dadas por los diferentes agentes implicados en el proceso con la propia documentación y los datos expuestos y no expuestos en ella, ¿no? Y a través de ello confrontar las evidencias expuestas en los archivos con las versiones oficiales impuestas por la dictadura, pudiendo diferenciar la retórica grandilocuente del régimen del tratamiento real que sufrieron sus víctimas, por ejemplo, llegando a poder deconstruir el proceso y deslegitimarlo, que creo que es uno de los objetivos principales que tenía. Siguiendo esta línea, otro de los aspectos a los que presté mucha atención fueron las formas de nombrar del documento. Las elegidas para nombrar en mi investigación y aquellos aspectos que decidí incluir o no. En este archivo tienen un peso destacado las adjetivaciones y las categorías ideológicas. Por ello, las formas enunciativas elegidas por los agentes implicados en la elaboración del proceso judicial se vinculan directamente con el discurso sobre el que se proyectan, un hacer ver, un saber. Como describe la antropóloga Mariana Tello, al señalar estos archivos como lugares que emanan saber, poder y subjetividad. De esta manera, por un lado decidí que todos aquellos términos que referían a los cadáveres en su categoría no biológica, sino ideológica, ya sea mártires de la cruzada, caídos y demás, serían contenidos, entre comillas, señalando y delimitando lo que fueron las categorías creadas por la dictadura. A su vez, me gustaría mencionar una decisión metodológica que fue importante y que tomé, que tiene que ver con los nombres de las víctimas. Decidí excluir los nombres de aquellas personas asignadas como víctimas por el texto judicial de la dictadura, así como los nombres de sus familiares, debido a que su inclusión no ayudaba al objetivo de mi investigación. Por el contrario, sí decidí conscientemente incluir los nombres de aquellos que enmarqué en el plano de los perpetradores. Esto es una lección pensada y meditada con la importancia que creo que tiene conocer el proceso, pero también a sus ejecutores. En cuanto a los nombres de aquellas personas denominadas por el texto judicial como sospechosos o detenidos, decidí incluir sus nombres con la finalidad de arrojar más luz sobre sus procesos represivos. Me refiero concretamente a aquellas personas que se vieron insertas en investigaciones judiciales que conllevaron procesos de localización de fosas o incluso exhumaciones y que sufrieron sentencias de muerte o penas de prisión. El seguimiento de sus huellas en los textos judiciales me permitió aproximarme al desarrollo de la estructura represiva en el contexto de la gestión de estos cuerpos-nación. Por la misma razón, tomé la decisión de incluir los nombres de aquellos cadáveres que fueron deliberadamente excluidos del proceso legal de muerte por su condición ideológica. Estas fueron algunas decisiones metodológicas que tomé y que fueron base para las que vendrían más adelante. A
partir de estas decisiones fui elaborando nuevas preguntas y dando respuestas metodológicas que me permitirían abordarlas, ¿no? Por eso quiero compartir algunas con vosotros. Y traigo unas preguntas específicas que creo que me gustaría que nutrieran el debate posterior. Y una pregunta principal y que puede ser de interés para el debate de hoy también fue cómo trató el perpetrador a sus víctimas, ¿no? A las víctimas que consideraba como propias. A través de esta pregunta entro en un plano en el que considero necesario contraponer la imagen de la víctima que da el perpetrador de su tratamiento real. Una vía útil para desarticular la narración y esa construcción de víctima, ¿no? Y a través de esta pregunta surgen nuevas preguntas. ¿Qué cuidados obtuvieron esas víctimas por parte de la dictadura y sus familiares? ¿Eran víctimas con carácter igualitario? ¿Fue respetada incluso esa figura desde lo legal y lo forense? ¿Se puede valorar el tratamiento vivido por ellos más allá del relato? Estas preguntas se fueron respondiendo a medida que iba profundizando la investigación y, por ejemplo, el análisis de las vías y fuentes de obtención de información por parte de la causa general para realizar la investigación, localización y exhumación de los cuerpos que consideraba sus víctimas fue una de las vías para poder responder a estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, las declaraciones de familiares y testigos fueron herramientas principales de obtención de información para la justicia dictatorial. Lo interesante es que su análisis, el análisis de esta documentación y de las declaraciones, revela cómo la justicia aplicó mecanismos impositivos y coercitivos al obligar a su cumplimiento a través de amenazas con sanciones económicas y penas de prisión a través del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Incluso sobre los propios aliados de la entidad perpetradora. ¿Y qué me refiero? Los propios familiares de mártires y caídos eran llamados a declarar ante la causa general bajo amenazas que se extendían no solo a los familiares de estas víctimas, sino también a agentes religiosos o autoridades municipales que no cumplieran con las órdenes dadas por la causa general o no las ejecutaran en el tiempo que se les estipulaba. Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos para que veáis cuáles eran las amenazas directas que se hacían sobre ellos. El modelo número 8 es un modelo, esta es la segunda página, es el modelo que se elaboró por parte de la causa general y se envió a todas las provincias para tomar el modelo para tomar declaración. En algunas provincias las declaraciones o el documento para declarar se entregaba directamente en las casas y tenían 5 días para presentarse en los juzgados y llevar a cabo esta declaración. Sí, pues. Otro aspecto que se reveló y que creo que contribuye a complejizar la realidad de las diferentes víctimas son las medidas legales y forenses excluyentes. La víctima era vista como un atributo de un sujeto. ¿A qué me refiero? Había que asignar una ideología a esos cuerpos. Esto se hizo desde lo forense y desde lo judicial. El 24 de mayo de 1941, como ejemplo, el fiscal instructor de la Causa General de Badajoz señalaba haber recibido la solicitud de una vecina del pueblo de Casa de Don Pedro de inscribir la defunción de su marido en el registro civil. Tras esta solicitud, la Fiscalía arguye que, como se desprende claramente que dicho individuo murió combatiendo contra las fuerzas nacionales, se decide que su inscripción no es competencia de la Causa General. He localizado desde decretos legales de exclusión a prácticas de no inscripción en los registros civiles o inclusión con la categoría de persona no afecta o contraria al glorioso movimiento nacional. Aquí tenéis algunos ejemplos localizados en la Causa General donde directamente se excluye a estas personas de ser consideradas judicialmente víctimas. Todo ello negando la posibilidad de formar parte de un proceso judicial como lo fue la Causa General, ¿no? La gestión de estos cuerpos-nación sitúa el tratamiento de los cuerpos de los vencedores de la guerra en un lugar de muerte hegemónico.
situación que se contrapone con lo que han sufrido los cuerpos de los vencidos. Como plantea Mary Caldwell, en la búsqueda de un nuevo cuerpo político se puede producir la destrucción o bien se produce el ocultamiento o relegar los iconos en forma de restos humanos de las sociedades que se intentan reemplazar. Tales prácticas de exclusión radical de los vencidos en la guerra fueron analizadas en mi investigación como una suerte de damnatio memoriae, como una condena de la memoria aplicada sobre las víctimas de la violencia sublevada y dictatorial, demostrando el carácter excluyente del proceso judicial y el terreno vedado de la categoría de víctima. No sé cómo voy a decir. Sí, Vale, bueno, ya estoy terminando. Bueno, aquí quería señalaros que el terreno entre lo legal y lo forense, lo ideológico va a transitar de uno a otro indistintamente y impregnará todo el proceso. Por ejemplo, las causas de muerte eran causas de muerte desde lo ideológico, ¿no? Asesinados por los rojos. Obviamente desde lo biológico eso no es una causa de muerte. Existía una jerarquía de víctimas, no me voy a centrar en eso porque no puedo ahora mismo, pero había una diferenciación entre víctimas civiles, religiosas y militares. Las militares ostentarán la cúspide de la pirámide. Otra parte importante del proceso va a ser la construcción de víctima desde lo forense, ¿vale? El 5 de mayo de 1942, el diario ABC recogió en su edición de la mañana la inauguración por parte del ministro de Justicia de la dictadura del primer Congreso Nacional de Medicina Legal celebrado en Madrid. Dicho congreso estuvo dirigido por el doctor Antonio Pina y Pascual, quien ostentó el cargo de director de la Escuela de Medicina Legal de Madrid desde abril de 1939 hasta mayo del 51, periodo cronológico que yo vinculo con esta gestión de los cuerpos-nación, ¿no? En su discurso inaugural, el doctor Pina Pascual señalaba que la labor que correspondía a un médico forense debía seguir el ejemplo de los que han luchado y salvado España. Es decir, podemos afirmar que consideraba su actividad científica parte de una misión patriótica. Con esta anécdota quiero señalar la importancia que tuvo el papel forense en esa construcción de víctima, pero no solo desde lo discursivo. Otro objeto de análisis importante de mi investigación han sido las actas de exhumación, los informes médico-legales y los materiales forenses localizados en las provincias. El análisis forense de esta documentación ha revelado las técnicas y las metodologías aplicadas por los profesionales forenses en los procesos de identificación, diagnóstico de la muerte, data de fallecimiento en todos los territorios analizados. Este análisis ha permitido evidenciar una aplicación negligente de los conocimientos forenses de la época, empleados de manera incorrecta e incompleta en la mayoría de los casos analizados. Afirmo, por lo tanto, que los médicos forenses y su verdad científica actuaron a las órdenes de la Fiscalía de la Causa General y relegaron la correcta aplicación de la labor científica en favor de los intereses del proceso judicial y la construcción de esa figura de mártir caído. Bueno, y para terminar, prestarle un poco de atención a esa categoría, cuerpos-nación, con esa idea de la necesidad de crear categorías propias, surgió esta, una forma de nombrar a las víctimas y más bien al proceso de construcción de las mismas por parte del perpetrador. De ahí la elaboración de una nueva forma de nombrar que dé cuenta de la complejidad y todas las realidades existentes en el proceso de construcción de esta figura desde lo legal y lo forense. La elección de la denominación cuerpos-nación responde a la importancia que, como se demuestra en mi investigación, el proceso de recuperación de esos cuerpos cobra en la construcción simbólica y biológica de la Nueva España, esa Nueva España, así como su legitimación. El régimen construirá una figura total capaz de aglutinar la amalgama ideológica y política de la dictadura en un particular equilibrio.
desde lo simbólico, judicial, pero también desde lo biológico. Yendo más allá de ese mártir y caído, complejizando su construcción y revelando las nuevas realidades de los mismos que permiten revelar el proceso judicial y forense como negligente, violento, jerárquico y excluyente, entre otros aspectos. Y bueno, la última diapositiva, así como en plan producción. Si os interesa, en septiembre sale el libro publicado y bueno, con ganas también de oír y escuchar.